Buenos días, respetada tutora. Mi nombre es Jennifer Ortiz. A continuación voy a dar respuesta a las preguntas orientadoras propuestas para la tarea número 5. ¿Cuál considera usted que es la importancia de la gestión de los costos en una organización? La gestión de los costos al interior de una organización favorece la toma de decisiones, permite gestionar el costo a nivel organizacional, ayuda a identificar y mejorar la gestión de los recursos y mide el comportamiento de los indicadores a partir de la ejecución de las actividades para la consecución de los logros propuestos por la organización. Sistema de costeo. El sistema de costeo es el conjunto de reglas, procesos y procedimientos que hacen posible el cálculo sistemático de datos relacionados con el consumo de los recursos necesarios para producir un bien o un servicio, cuyo objetivo es suministrar información relevante encaminada a facilitar la toma de decisiones al interior de las organizaciones y la consecución de sus objetivos. Exponga brevemente aspectos clave del sistema de costos basado en actividades ABC. El sistema ABC cuenta con unas características que han favorecido la toma de decisiones al interior de las organizaciones, como pues ya lo hemos venido mencionando. Entre ellos es mejorar la gestión de los recursos de cualquier objeto, productos, servicios, cliente, mercado, dependencia, proveedor, entre otros. Mide el desempeño de las actividades que se ejecutan en una empresa y los costos de los productos o servicios a través del consumo de actividades. Provee información necesaria para identificar las actividades que apunten a los objetivos de la organización. Y elimina el mal uso de los recursos, favoreciendo así la optimización y la contención del gasto a la hora de ejecutar las actividades, ya sean ventas o servicios al interior de una organización. Tenemos entonces que el costeo tradicional solamente tenía objetos de costo, productos y servicios. En lugar, el costeo basado en actividades contempla costos, gastos, haciendo una diferenciación entre ambos, de los recursos, las actividades y los objetos de costo por productos y servicios. Entonces analizamos que se implementaron 4 estrategias más para optimizar la ejecución de las actividades y la consecución de los logros al interior de las entidades. Para continuar, nos vamos a entrar en el proceso de los recursos. Los recursos. Cita al menos 6 de los recursos y datos que deben tenerse en cuenta en la elaboración de un presupuesto. Como nos enseña la literatura propuesta para el desarrollo de nuestro curso, Rojas, nos habla de que se debe tener en cuenta materiales, precios y tiempos de reabastecimiento, mano de obra, costos y tiempos de producción, servicios, costos y capacidad instalada, costos fijos, costos variables, maquinaria y capacidad de costo de uso. Una vez contemplados todos estos datos y recursos, ellos se integran para la finalidad de establecer el presupuesto requerido para la ejecución de las actividades o el cumplimiento de la misión y objetivos de la institución. ¿Qué indicadores pueden establecerse a partir del presupuesto? Los indicadores financieros cumplen la misma misión de trazar el norte de la empresa. Algunos de ellos son índice de rentabilidad, que nos indica la ganancia que va a tener la empresa, la entidad prestadora de salud u organización, pues según el presupuesto. Luego hablamos de los índices de liquidez, que es la capacidad de la empresa para suplir sus obligaciones corrientes, como digamos el arriendo de predios, el pago de los salarios de los empleados, inclusive pues la materia prima, la adquisición de materia prima. Los índices de endeudamiento. Habla sobre la capacidad del pago a terceros con los bienes propios de los socios con el activo. Es decir, si la entidad prestadora de salud es dueña del predio en el cual se prestan los servicios, pues sobre ese mismo predio se debe analizar la capacidad de endeudamiento para, en el caso, suplir las necesidades corrientes de la entidad prestadora de salud. Índices generales. Rendimiento sobre la inversión. Equivale la rentabilidad sobre la inversión por acciones al interior de la. Luego pues de los conceptos ya analizados en base
a la teoría propuesta por el desarrollo del curso, nos indican que clasifiquemos el presupuesto realizado en la actividad anterior. Entonces, de acuerdo pues a lo que investigué y pude entender, considero que el presupuesto de nuestra empresa era flexible, teniendo en cuenta que se moldeaba según sus necesidades y según pues los cambios que viene presentando la organización. Era un presupuesto que se proyectó a un corto plazo, teniendo en cuenta que este presupuesto a corto plazo se ejecuta en 6 o un año. Ese es el lapso de tiempo estimado para ese presupuesto. Según el área, el presupuesto de área de fábrica analiza los recursos que consume y produce los departamentos del área de fabricación. Tengamos en cuenta que allí tuvimos que analizar la cantidad de materia prima que se requería para elaborar determinada cantidad de batas, botas quirúrgicas, sábanas quirúrgicas, entre otros pues insumos que estaban propuestos al interior del ejercicio. Y ya. También debemos analizar según su importancia. Entonces, según su importancia, nuestro presupuesto trataba de presupuestos generales, el cual muestra todo el proceso productivo de una empresa en un periodo determinado. Entonces, nuestra empresa la teníamos que llevar a analizar la cantidad de materia prima y todo lo que él fuera a gastar, como los supervisores y los servicios, pero también lo contemplamos allí. Entonces era algo que se tenía que determinar para poder analizar cuánto era el requerido al finalizar la vigencia. Explica el presupuesto base cero. El presupuesto base cero es aquel en que la entidad con su grupo estratégico analiza desde cero, como si fueran a iniciar pues la ejecución de una labor. Estudia todos los estándares y procesos de la empresa y se utiliza generalmente cuando se va a innovar en los procesos o se reinventa las necesidades de la institución. Digamos, si en el interior del establecimiento de sanidad en el cual yo trabajo vamos a implementar un nuevo servicio, pues tenemos que contemplar realmente las necesidades desde cero. O si vamos a proyectar una nueva población de atención o algo así, entonces allí se podría aplicar el presupuesto base cero. Explica el presupuesto investigativo maestro. Es aquel que se realiza a partir de un diagnóstico situacional de la organización y en base a las necesidades reales determinar los requerimientos del presupuesto. Entonces, en el área de planeación de la organización y pues junto con todo el personal que labora en ella, se estructuran las necesidades para la vigencia, digamos cuántos insumos médico-quirúrgicos se van a requerir, cuánto presupuesto para fortalecer la red externa, cuánto presupuesto para la contratación de los servicios médicos y hospitalarios y de los OPS, médicos, enfermeros, el personal de aseo, el personal de vigilancia, pues y la. Entonces todas esas necesidades se deben contemplar para poder hacer lo más aterrizado a la realidad el presupuesto investigativo maestro, el cual nos va a garantizar el funcionamiento del establecimiento y cubrir todos los servicios para brindar atención y servicios de salud a los usuarios. ¿Cómo se articulan los presupuestos con la planeación estratégica de una organización? A través de la planeación estratégica se identifican y se consolidan las necesidades de gastos de funcionamiento y gastos generales que permiten determinar el presupuesto requerido para la organización, lo cual le va a asegurar a la organización la consecución de sus objetivos y el cumplimiento de la misión. Esto pues como ya lo expliqué con anterioridad, trata de analizar al interior de la organización desde el área de planeación y con la cabeza pues del proceso, estimar las necesidades reales del establecimiento. Para ello se hacen los diagnósticos situacionales y a partir de esa evidencia de necesidades pues se proyecta el presupuesto requerido para el funcionamiento de la entidad.
Explique cuáles fueron los criterios más importantes que tuvo en cuenta para la elaboración del presupuesto de la tarea anterior. Indique cuál es el punto de partida para la elaboración del presupuesto general de una organización. Para determinar el presupuesto en el ejercicio anterior, lo primero que tuve en cuenta fue ver la web conference realizada por nuestra tutora y de allí guiarme para poder resolver el ejercicio. Entonces lo que primero hicimos fue determinar el presupuesto requerido de producción para el año, base a las unidades a vender, el inventario inicial o el existente y el inventario final proyectado. Y en base a los valores unitarios suministrados en el ejercicio se logró determinar el valor total de cada uno de los requerimientos de materia prima, incluyendo los costos fijos y variables que al final nos arrojó el presupuesto requerido por el año. No es más. No siendo más, quisiera expresarle mis más sinceros agradecimientos. La verdad aprendí muchísimo, reforzó pues eh, el conocimiento bastante, aprendí sobre costos, costos fijos, variables, algo que me va a servir muchísimo para continuar desempeñando las labores en las cuales actualmente me encuentro desempeñando. Y muchas gracias por toda su orientación, su participación cada vez que tuve una duda. De verdad que fue un curso muy interesante que me aportó conocimiento y bases sólidas para mi desempeño laboral. Muchas gracias, respetada tutora. Y para finalizar, pues ya a presentar las referencias bibliográficas, las cuales fueron tomadas de la plataforma de la universidad y fueron presupuestos empresariales Rincón 2020 y costeo basado en actividades Coro 2017. Muchas gracias, respetada tutora, que tenga un feliz resto de día.